olvidado, para un sujeto que en la política pública se le dijo que no existía, para un campesinado que resistió a la guerra y que pese a la guerra, ahí en sus territorios siguió alimentando al país. Se siguieron construyendo alimentos, territorios, y no se tomaron las decisiones. Hace 30 años se decidió acabar con el sector agropecuario, se acabaron las entidades, se quitaron los recursos para el sector y se le siguió pidiendo al campesinado que siguiera trabajando la tierra. Y eso fue así, y acapararon suelos, despojaron campesinos, y acá, en un departamento pujante, en una provincia llena de campesinos, se siguieron produciendo los alimentos. La resistencia, alcalde, de este campesinado es lo que le ha permitido a este gobierno, durante estos 3 años de ejercicio, construir la más ambiciosa política pública de reconstrucción del sector agropecuario. Y por eso hoy vamos a hablar del campesinado como la identidad de la nación. ¿Qué sería Moniquirá sin campesinos y sin campesinas? ¿Qué sería Boyacá si el campesinado no cultivara? ¿Qué sería de las ciudades sin los alimentos que ustedes hacen con sus manos? Y hoy lo que queremos es decir que ese acto legislativo que impulsó el gobierno de la mano con las organizaciones campesinas y que nos permite decir que hoy el campesinado es sujeto de especial protección constitucional, que reconocemos sus territorios, que reconocemos su labor, es un deber de todo servidor público. Pero queremos también hablar de las compras públicas y por eso está aquí nuestra directora de capacidades y la Agencia de Desarrollo Rural. Lo decía usted, que sacan los alimentos y no tenemos quien los compre y los intermediarios no los compran a un precio justo. Necesitamos que al campesino se le pague lo justo por lo que produce, que no cultive a pérdidas. Necesitamos que lo que compra el Estado se le compre directamente a los campesinos, que la guayaba, que la panela que hacen ustedes sea lo que alimenta a los colegios. Alcalde, lo invitamos también a que sus programas de compras públicas fortalezcan la producción agropecuaria de esta región. Y también queremos hablar en una zona de unidades productivas muy pequeñas de la necesidad de proteger el suelo. Acá, en la hoya del río Suárez, donde se produce mucha comida, tenemos un patrimonio inmenso, el suelo, pero a veces eso no se valora y queremos construir con ustedes la protección de ese patrimonio, el suyo, el nuestro, el de la humanidad, que es el suelo. Sin suelo no hay comida, pero la construcción desordenada, la no planificación del desarrollo de nuestros municipios y no entender que el suelo hay que protegerlo nos está llevando al deterioro. Queremos hablar con ustedes de áreas de especial protección para la producción de alimentos, que ahí donde ustedes están trabajando, el alcalde, el gobernador, el presidente y el Ministerio de Agricultura mancomunadamente protejan el territorio. Y queremos hablar de la protección que hacen los campesinos del territorio. Quiero saludar a la zona de reserva campesina Paraíso Escondido, que este gobierno permitió declarar con ese trabajo allí pujante que produce, y a las iniciativas de territorios campesinos agroalimentarios como una forma de proteger el territorio. Y queremos avanzar aquí con el IGAC en el ordenamiento, y por eso traemos y hablamos de la actualización catastral y de la posibilidad de que sus tierras sean valoradas como debe ser. Pero queremos proponerle, alcalde, constituir el Comité de Reforma Agraria en Moniquirá. Que los campesinos de este territorio tengan una instancia de concertación como lo prevé la ley. Que los campesinos y campesinas se puedan sentar con el Ministerio de Agricultura, con las entidades adscritas y por supuesto con usted y el Consejo Municipal a la cabeza, para poder definir la ruta de la reforma agraria en los próximos 10 años. Construyamos con ese comité un plan para Moniquirá y para la región,
Hagamos que la producción campesina de esta región la conozca el país, la conozca el mundo, y prioricemos en el Comité de Reforma Agraria cuáles son las vías que necesitamos, cuáles son las apuestas de transformación, dónde acopiamos nuestra comida, cómo vendemos nuestra comida, cómo recuperamos nuestros suelos y cómo traemos la formalización de la tierra de manera más eficiente a este municipio. Construimos con ustedes, para ustedes y por ustedes una apuesta de reforma agraria, una apuesta de desarrollo rural, una apuesta de ordenamiento, no solo porque el gobierno y nuestro plan de gobierno así lo dicen, sino porque es un deber ético, porque a Colombia le llegó la hora de devolverle al campo lo que le ha quitado, que es la dignidad de los campesinos y de las campesinas que construyen esta nación. Nos llegó la hora de decirle a los violentos que en el campo no caben. Nos llegó la hora de decirle a quienes les han quitado la tierra, a quienes les han quitado la herramienta, a quienes no quieren en el campo, campesinas y campesinos, que no vamos a dejar que nunca más se le diga al campesinado que no tiene espacio. Y volverán nuestros hijos y nuestros nietos a ocupar esos predios y esos suelos para dignificarlos, llenarlos de vida, de alegría y volver a sembrar alimentos, pero en lo fundamental, sembrar la paz en un país que así nos lo reclama. Es el campesinado el futuro de Colombia, el presente de la paz y la esperanza cierta de una Colombia que se construye con las manos que trabajan la tierra. Juntos y juntas, aquí viceministro en la tierra de su madre, construimos la revolución por la vida. Y no queremos minería, es un mensaje para la vida. Nosotros tenemos en el mundo 3 problemas muy difíciles. El primero, y se dijo acá, el hambre y la pobreza. El mundo padece hambre, no por falta de alimentos, sino por falta de acceso a los alimentos. El mundo es pobre. Cada día quienes más tienen más, y los que tienen o no tienen, tienen cada día menos. Nuestras brechas sociales en el mundo son inmensas y eso se agudiza con la crisis climática. Quienes producen alimentos son paradójicamente quienes más sufren la crisis climática. El agua, el suelo, la pérdida de nuestros bosques. En efecto, quienes lo sufren son los campesinos. En Colombia, los campesinos le dan el 80% de los alimentos a las ciudades. Pero es así en el mundo. Son las comunidades locales las que alimentan el mundo. Pero tenemos un problema también, el tercer gran problema, la guerra. Tenemos 3 crisis en el mundo y en Colombia: el hambre, la crisis climática y la guerra. Y todo lo que aquí se ha expuesto tiene que dirigirse a combatir esas 3 crisis. Y empiezo por lo que la señora Aura nos ponía acá. ¿Por qué no poner al centro de la reconstrucción de la vida a las mujeres? ¿Por qué no revivir esa esperanza en manos de quienes han cuidado a sus familias, a sus territorios? Y yo quiero decirles que ahí todavía tenemos, alcalde, muchas deudas, pero hemos venido avanzando. Este gobierno revivió el Fondo de Fomento para la Mujer Rural, creado en el año 2002. Pero nunca se le había capitalizado. Hoy, el año pasado, lanzamos las primeras convocatorias y esperamos que la convocatoria del FOMUR llegue aquí a Moniquirá, llegue aquí a la región, para que las mujeres cuenten con capital semilla, para que las mujeres cuenten con los recursos para iniciarlo. Pero queremos decirles también que este gobierno acompañó la modificación de la Ley de Mujer Rural y la sancionó el señor presidente de la República el pasado mes de junio. Hoy, compañeras, tenemos una ley que defiende a las campesinas y que protege sus derechos. Y nos toca traer esa ley acá para que aprendamos cómo defenderlas y cómo exigir los derechos. Y por eso le hemos dicho al Banco Agrario que hay que tener tasas especiales para las mujeres que producen en el campo y que tenemos que colocar recursos para asegurarlo. Y me extraña que se diga que no se están dando las garantías agropecuarias.
Porque si eso es así, tenemos que revisar qué está pasando. Porque este gobierno ha colocado cerca de 1,5 billones del presupuesto general de la nación para apalancar crédito barato para campesinos y campesinas en la producción agroalimentaria. Y si aquí no están llegando entonces las tasas subsidiadas, el incentivo y las garantías, hablaremos con el Banco Agrario para que podamos en nuestra oferta de servicios hacer que acá llegue el crédito. Aquí se ha hablado del problema del abandono institucional. El campo, insisto, se olvidó hace más de 30 años. Y cuando nos preguntan qué hacer con la mora, o con la papa que inicia su cosecha, o con el arroz que viene para su gran cosecha, y la gente nos dice, ayuden a regular la oferta y la demanda para que los productores tengan un precio justo, yo recuerdo cuando se liquidó el IDEMA y ante los ojos del país quienes tenían que tomar decisiones no hicieron nada. Y hoy no tenemos un instituto de mercadeo. Se necesita en Colombia un instituto de mercadeo que permita que la mora se venda a un precio justo y los consumidores paguen también un precio justo, y yo les digo sí. Y tenemos que reconstruir entonces una apuesta institucional que nos ayude a comercializar. Y comercializamos no solo con ruedas de negocios, comercializamos no solo con compras públicas, comercializamos si encontramos una apuesta de redistribución de nuestros activos productivos. ¿Dónde están los molinos del arroz? ¿Dónde están las lavadoras de papa? ¿Dónde están los secadores de cereales? Existen en este país, se abandonaron cuando se liquidó el IDEMA, y lo que nos corresponde, alcalde, es a través de proyectos, usted lo ha dicho, pero en una apuesta estratégica, recuperar la infraestructura para la transformación, no de la mano de una empresa u otra, de la mano de la asociatividad, de la cooperativización del campesinado. ¿En manos de quién deben estar las apuestas de beneficio del cacao, del café, o dónde deben estar los hilos? En manos del campesinado. Y acá, con la directora de la ADERE, que hemos sostenido una reunión con los alcaldes, queremos decirle que nuestra apuesta sí es la industrialización del campo colombiano, y estará la Agencia de Desarrollo Rural, con los proyectos que ponen los alcaldes y los de los campesinos y los de la zona de reserva campesina y los de TECAM, hablando de cómo transformar nuestra producción agropecuaria. Le agradezco, directora, por estar acá y por permitirnos construir una ruta conjunta con quien aquí está. Pero nada de esto se hace si no hay una decisión del gobierno nacional. Y yo quiero aquí agradecerles los mensajes de apoyo al presidente Gustavo Petro. Un presidente que pese al bloqueo institucional de la política del gobierno del cambio ha persistido y resistido para mantener la bandera de la reforma agraria. Y les debo decir que no ha sido fácil. No ha sido fácil superar las dificultades que se nos han puesto. No ha sido fácil transformar la institucionalidad, y no ha sido ni es fácil tratar de cambiar una lógica política de olvido del campo colombiano. Y este gobierno, yo quiero recordarlo acá, hizo una reforma pensional que hoy le permite a los campesinos que no cotizaron porque son trabajadores de su propia tierra tener un bono pensional. Y ese bono pensional dignifica y le devuelve a quienes, nuestros viejos y viejas, la dignidad del campo colombiano. Y eso lo hizo el presidente Gustavo Petro. Y le propusimos al Congreso un régimen laboral agrario para que los jornales se paguen de manera justa, para que los jornaleros tengan salud, tengan pensión, tengan atención en sus servicios. Pero el Congreso no la quiso avanzar. Hoy tiene que el campesinado seguir reclamando para sus trabajos, para el campo, para transformarlo, que haya un régimen laboral agrario justo que le devuelva la dignidad a quienes labran la tierra. Y viene la reforma a la salud, que tampoco ha podido salir. Pero necesitamos salud en la ruralidad dispersa, y todos dirían al unísono que sí.
Y lo que hemos podido hacer es llevar equipos básicos a la ruralidad en Colombia. Eso lo ha hecho el gobierno de Gustavo Petro. Y creo que allí nos toca seguir fortaleciendo. Pero si no se reforma el sistema de salud en Colombia, seguiremos en la difícil situación que hoy tenemos, con unos recursos dispersos y mal ubicados, mientras seguimos padeciendo nuestras enfermedades sin atención. Y avanzamos en la justicia agraria. Este gobierno llevó al Congreso el reconocimiento de la jurisdicción agraria y rural. Muchos de los problemas que se suscitan en el campo colombiano, los linderos, las servidumbres, la protección del agua, la captación del agua, hoy no tienen un juez especializado que lo resuelva. Y allá aparecen los actores armados a resolver por la vía de las armas los conflictos entre los campesinos. Necesitamos que el Congreso de la República, y permítanme hacer aquí este llamado, discuta la jurisdicción agraria y rural para que podamos este año nombrar jueces y magistrados agrarios y rurales que defiendan los derechos de los campesinos y de las campesinas. Encontramos 6 zonas de reserva campesina cuando recibimos el gobierno. En 30 años de la vigencia de la Ley 160, 6 zonas de reserva campesina. Hoy, con la zona de reserva campesina Paraíso Escondido, son 21 zonas de reserva campesina, 15 de ellas declaradas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y con todas las dificultades, con la moratoria que tenemos en la ejecución de los planes de desarrollo sostenible, de poder apalancar las iniciativas de transformación de los territorios, yo debo decir que aunque sea insuficiente, nunca nadie había hecho lo que este gobierno ha hecho por las territorialidades campesinas. Y avanzamos y reconocimos en los territorios campesinos agroalimentarios. Hoy ya tenemos en curso para su reconocimiento 5 y esperamos que el que se ha presentado acá pueda llegar prontamente a buen puerto. Y avanzamos en la protección del suelo. Aquí nos contaban los alcaldes que vienen, construyen viviendas y nos quitan el suelo para trabajar. Y después de que usted tiene un desarrollo urbano en el suelo, ya no hay suelo y el predio del lado pierde su valor. ¿Cómo protegemos al campesinado para que su tierra siga produciendo? Y yo quiero insistir acá, avancemos en las áreas de especial protección para la producción de alimentos como un instrumento para proteger y defender al campesinado. Nos hablaron de biofábricas y nos hablaron del no a la minería. Y aquí hay una contradicción que superan ustedes de manera clara. Producir y cuidar el ambiente no es una contradicción. Nosotros producimos cuidando el ambiente y esa es la virtud del campesinado. El campesinado en Colombia es el sujeto más importante para la conservación. Rota sus cultivos, cuida el agua y promueve el bosque. Aquí hay que decirle a quienes ven en el campesinado una amenaza de los recursos naturales que es todo lo contrario, que el campesinado es quien ha cuidado, quien cuida y quien seguirá cuidando la tierra en Colombia, y que sean los guerreros por la tierra los que sigan defendiendo la vida. Y le vamos a decir, como lo hemos dicho desde este gobierno, que nosotros creemos en la presencia de los campesinos y campesinas en las áreas de especial importancia ambiental, que al campesinado no se le puede sacar del páramo, que al campesinado no se le puede sacar de las reservas forestales, que al campesinado hay que darle los instrumentos necesarios para que cuide el páramo, para que cuide el bosque y para que pueda seguir produciendo alimentos. No es una contradicción producir y proteger la naturaleza, es una necesidad de la vida producir alimentos cuidando la naturaleza. Y eso en la política pública debe fortalecerse. Y por eso reconocemos el mandato que ustedes nos dan acá, de enviar mensajes decididos para que los suelos, para que los ecosistemas de esta región se protejan, porque creo que aquí me llevo el mensaje claro de un no a la minería que destruye la política de la vida, porque los campesinos y las campesinas siguen defendiendo su suelo y sus tierras. Y quisiera cerrar, entre muchas cosas que aquí se quedan,
en la importancia y el deber que tiene el ministerio, por eso aquí la presencia permanente del viceministro, de fortalecer y acompañar los procesos organizativos y asociativos. Nosotros, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, recuperó bajo el presidente Gustavo Petro un nombre que le faltaba: el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Asuntos Campesinos. Y es nuestra tarea, en el marco del Sistema Nacional de Reforma Agraria, convocar al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Ciencias, a acompañar los procesos que impulsa el campesinado desde su apuesta organizativa. Por eso me permito insistir, señor alcalde, en la conformación del Comité de Reforma Agraria de este municipio, para que desde allí ustedes puedan interlocutar permanentemente con la nación, con el departamento y con el municipio en una apuesta sólida y organizativa. Este gobierno ha hecho lo que se le ha permitido y más allá, y no desistimos. Y el presidente se mantiene firme hasta el último día de su mandato, siempre que el pueblo lo defienda, siempre que el pueblo, la necesidad de avanzar en los cambios profundos, esté allí. El presidente hoy necesita de su apoyo. El presidente y la democracia en Colombia necesita un no rotundo a los intentos de socavar el periodo institucional del presidente Gustavo Petro. Y lo digo con responsabilidad. Aquí estaremos hasta el 7 de agosto del 2026 construyendo la apuesta más profunda de la democracia en Colombia para dejarle a este país un plan que le permita transformarse en los próximos 10 años. Y por eso quiero invitarlo a usted, alcalde, a todos los que están aquí, a que nos acompañen en la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, porque lo que ustedes están haciendo y lo que hace este gobierno en defensa de la vida, defendiendo el ambiente y la producción campesina, es hoy un ejemplo en el mundo. Y vamos a recibir en el Caribe colombiano en febrero del 2026 a más de 100 naciones que vienen a conocer lo que se ha hecho aquí, que vienen a mostrarnos lo que se hace, y con ellas queremos construir un gran plan decenal de la reforma agraria y de la revolución por la vida, para decir que producimos alimentos, que combatimos el hambre, que hacemos frente a la crisis climática y que desde Colombia tenemos una apuesta sostenida y permanente por la paz. Que la sangre comunera y libertadora que aquí se reúne le permita a este gobierno seguir empujando los cambios, nos permita seguir transformándonos, pero en lo fundamental nos dé vida y dignidad para decir que en Colombia puede haber algo distinto y que esa nueva Colombia será de los y de las campesinas que defienden la vida. Son ustedes para nosotros la revolución por la vida. Muchísimas gracias.